El decálogo, los 10 mandamientos. Ok, si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios Decálogo. están los 10 mandamientos, ok, o los 10 commandments en inglés. Los 10 commandments. Ya quiero escribir en inglés yo. The 10 commandments, los 10 mandamientos. ¿Alguien que sepa un mandamiento, los 10 mandamientos? ¿Alguien? Yo. ¿Cuál? Amarás No a se vale Dios. repetir. ¿Cuál? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Bueno, eso no está aquí. Eso no está aquí. Honrar padre y madre. No. Eso, honrar padre y madre. No Bien. matarás. Hey, hay una repetición ahí. Un rock paper sí, a ver quién gana. No darás falso testimonio. Ok, honrar padre y madre. ¿Y qué más dijo la hermana? No levantar falsos testimonios. No matarás. ¿Qué más? No mentirás. No No mentirás. hurtarás. No mentirás, ¿dónde está? Adulterio. No Adulterio. desearás la No mujer cometer de tu adulterio. prójimo. Exacto. No codiciar. ¿Qué más? Amarás. No, perdón. A ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú. No. ¿No va así? No, vamos a explicar esa parte más adelante, pero... No adorarás dioses ajenos. No Yes. tomarás el Listo. nombre de Jehová en vano. Ajá. Ok, No jurar en vano. Sí. ok, no tomar El nombre de Jesús en vano. el nombre de Dios en mano, ok. Hermano, ¿usted cuál dijo? Yo dije. Ana Francis. Fueron muchos. Ya se me Acuérdate olvidó. del día de cuál. reposo. Eso. Yo dije. No hurtarás. No tendrás dioses ajenos. Ese fue el que yo Ajá. dije eso. Ok. Que no No eres tendrás imagen de dioses Dios. ajenos. No tendrá dioses ajenos. ¿Qué más? Vamos 7, faltan 3 más. No hurtarás. No hurtarás, ajá. Ese lo he dicho yo. Pues ya te lo hurtaron. Ese ya lo he dicho antes. Faltan dos. Pero los dos Acuérdate primeros. del día de reposo. ¿Cuál? El día de reposo. Ya está el día de reposo. Y el de ¿Cuál no es el levantarás. Ah, pero están bien en la Biblia así, ¿no? No, Ah. Pues ahí está, estamos en el Éxodo. Los dos que faltan es los dos mismos que si No. Aquí están los 10, acá están los 10. Amarás a tu prójimo. No, ese es el resumen, pero aquí en lo que vamos a estudiar no están. Ok. ¿Cuál faltaron? Faltó, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues ya están, ahí están. No No. levantar, yo dije no No levantar levantar falso testimonio, también lo dije. Ok. Entonces falta uno. Acuérdate del día de reposo. Ya está. Ya está. Ya. El primero De las imágenes. es, ya está, no tendrás dioses ajenos, acá está. Ok. El primero, siempre tenemos esa confusión porque siempre se pierde en los primeros. Siempre se pierde ese. El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Es el primer mandamiento? Sí. Ese es el primer mandamiento. A ver, yo los enumeré para no confundirme. El primero es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. El segundo es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercero, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Ese va incluido con no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Y luego no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el tercero. El cuarto, acuérdate el día de reposo para santificarlo o para apartarlo. El quinto es honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás o no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciar. Y en codiciar está incluido la casa, la mujer, el siervo, la criada, el asno, ni ninguna cosa que le pertenezca a tu prójimo. Bien,
entramos entonces a... Eso solo era una práctica. A ver cómo estaban con los 10 mandamientos. Okay. El mandamiento, entonces usted y yo sabemos que un mandamiento es una ley. Es una ley, aunque se quiese disfrazar de alguna manera, un mandamiento es una ley. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una ley que sí, tú manejas alcoholizado con ciertos, de acuerdo al blood alcohol, creo que se llama el BAC, ¿no? El blood alcohol en la sangre. La medida de alcohol, tú te puedes ganar una multa, puedes ir a la cárcel, dependiendo cuál sea la velocidad, cuál sea dónde vayas. Pero hay una ley, y la ley te ayuda, te protege, porque fíjese, si la ley no estuviese vigente, entonces hay más calamidades, hay más situaciones en las cuales la humanidad se vuelve un lugar que no se puede vivir. Entonces las leyes están puestas, muchas veces están para proteger a los ciudadanos, dependiendo del país, el lugar donde uno se encuentre. Ahora, el verso 1 del capítulo 20 comienza de la siguiente manera. Y habló Dios todas esas palabras diciendo. Y aquí es donde entramos a la parte en que es Dios el que habla. No es Moisés, es Dios. Moisés es el malaj, Moisés es el enviado, es la voz, es quien va a entregar el mensaje. Porque acuérdense, el pueblo dijo, habla tú con Dios y danos mensaje a nosotros, en el verso 19. ¿Okay? Entonces aquí en el capítulo 19, perdón. Y aquí en el capítulo 20 dice Dios estas palabras y salvar al pueblo. Y Dios dice aquí primeramente, yo soy Jehová tu Dios. En hebreo diría Ani Elohim. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora, dice claramente que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya sabemos dónde estaban los israelitas. Estaban en Egipto. Estaban en un pueblo donde los habían oprimido por más de 250 años y Dios los había sacado de allá. Ahora hay un cuadro muy importante aquí. Cuando Dios, por ejemplo, en la antigüedad, cuando un pueblo liberaba a otro, por ejemplo, si alguien estaba en los Gabonitas, por ejemplo, hay una historia en Josué. Los Gabonitas dijeron, nos van a atacar, nos van a rodear. Ven, Josué, y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Entonces, dice la palabra del Señor que el poder de Israel fue y los ayudó a ellos para que ellos no fuesen atacados. Entonces, por dar un ejemplo, cuando un pueblo liberaba a otro, ese pueblo le pertenecía. Porque si están al borde de la muerte, si los van a matar, entonces viene el libertador, los ayuda con su ejército. Entonces este pueblo que ha sido liberado, ahora le toca servir al libertador. Porque es un trato, es un pacto. Nadie da algo sin recibir nada a cambio. Más aún cuando se trata de... A ver si tienen calor. Un poquito caliente, ¿no? A ver si no les da muy fuerte el frío hoy. Hermana, le va a tocar. Sí. Más aún cuando se trata de arriesgar la vida. Usted ha sabido que Estados Unidos, el país en el que estamos, si ve algún problemita por allá metido y alguien viene y le pide ayuda, y a veces aunque no le pide ayuda, él se las ingenia para irse y se mete. Y a cambio de eso, ¿qué recibe? Recibe lo que hay allá. Recibe los suministros, no sé, lo que tengan en aquel lugar. ¿Ok? Entonces, cuando un pueblo arriesga su vida, es por algo que lo ha arriesgado. Ahora, este concepto de ser vasallos o de ser sumisos ante aquel que los ha libertado, es un concepto que en el Medio Oriente ellos lo entienden. Entonces, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, Dios envía a Moisés, lo rescata, y ahora este pueblo le pertenece a Dios. Sí, le pertenece a Dios porque Dios fue el que lo rescató. Acordémonos que ellos estaban esclavos y ellos clamaron a Dios. Capítulo 3, capítulo 4 de Éxodo, ellos claman a Dios. Dios les envía el libertador, lo rescata de ahí. Y entonces Dios va a poner sus lineamientos. Dios les va a poner a ellos, les va a establecer sus leyes
para que ellos caminen en esas leyes. Estamos hablando de la formación del pueblo de Dios. Más adelante hablaremos lo que nos concierne a nosotros como pueblo de Dios. Pero en esta ocasión, para propósitos de enseñanza, Dios está estableciendo sus leyes con el pueblo. Y lo primero que les dice es, yo soy Jehová tu Dios. ¿Ok? Yo soy Jehová tu Dios. El pueblo venía de un lugar donde se adoraba a Anubis, se adoraba a Ra, se adoraba a Heb, se adoraba a muchas deidades. Y había algo que tenían todas esas deidades, que todas eran representadas con una figura. Por ejemplo, Anubis era este dios, ellos decían, Anubis es el dios que recibe a los muertos y que los pasa al otro mundo. Entonces Anubis era un chacal con un cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Y por ejemplo, Horus era el dios de los cielos, y Horus era representado como un halcón o como un águila. Y por ejemplo, a esta diosa que tenía figura de rana. Los egipcios tenían más de 45 dioses y todos eran representados en figuras. Todos. Ahora, cuando Dios viene y liberta al pueblo, dice la palabra del Señor que Dios demostró que Él era más poderoso que todas aquellas figuritas que tenían, todos aquellos que pensaban. Fíjese, los egipcios pensaban, ¿ok? Si esta es la tierra, los egipcios pensaban que cuando el sol salía aquí, ¿ok? En la mañana, y descendía aquí, ellos pensaban, decían, el sol, el dios Ra nació aquí. Ahí, el sol se llamaba el dios Ra. Decían, nace aquí y muere aquí. Y de noche, dice, Ra va y pasa el inframundo, o sea, las tinieblas, y hace una batalla, una guerra aquí, y al final vence y sale al otro día nuevamente para vencer. Salió vencedor. Eso es lo que ellos pensaban. Pensaban que el sol era un dios. Y no vamos lejos, fíjese. Nosotros decimos hoy en día, con el conocimiento avanzado que tenemos, la tecnología y todo, decimos que ignorantes, decimos que ellos pensaban que el sol era un dios. Pero si nos remontamos un poquito a nuestros antepasados, hablando de los mayas, los aztecas, los mexicas, los olmecas, todos esos grupos étnicos, ellos pensaban que muchos de estos seres o muchos de estas, por ejemplo, el agua, ellos pensaban que el agua era un dios, ¿ok? Y tenían un nombre para el agua, y el dios del agua se llamaba Tlaloc. Tlaloc se llamaba. Entonces, el dios del agua se llamaba Tlaloc. Y cuando llovía decían que Tlaloc estaba contento y estaba enviando agua. Por ejemplo, tenían un dios que se llamaba Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Y lo representaban como una serpiente. Y tenían infinidades de dioses ellos, al igual que los egipcios. Entonces los israelitas, cuando salen de Egipto, están dejando atrás todo ese mundo de idolatría, porque es lo que ellos han vivido más de 250 años. Hay un dicho que se dice que si alguien nace en esclavitud, nunca va a saber la diferencia entre ser libre y ser esclavo, porque es lo que conoce únicamente la esclavitud. Entonces el pueblo de Israel, lo que conocía, mucha gente conocía únicamente la esclavitud, habían nacido allí en la esclavitud, es lo que conocían. Pero también conocían a todo lo que ellos nombraban como dioses. Entonces lo primero que Dios hace es que cuando los saca, ya los tiene en un lugar seguro, ya están alejados del faraón, alejados del peligro, ya están en el monte Sinaí, el monte de Dios. Y lo primero que le dice es, yo soy Jehová tu Dios. Yo, ahora va a hacer un trato conmigo. Ahora, Dios le va a enseñar a ellos que Él no es como Ra, Él no es como Anubis, Él no es como Heb, sino que Dios es un Dios real. Porque lo primero que hace, después de enseñar las 10 plagas, lo primero que hace después de eso es que les abre el mar para que ellos caminen. Dios es más grande que el mar. Dios es más grande que el sol, porque aún el sol
lo convirtió en tinieblas. Aún hubo una densa oscuridad, dice, tan densa que dice la escritura que se podía palpar. Entonces, Dios le había enseñado a ellos que Dios era un Dios poderoso y Dios va a hacer un trato, un convenio con ellos. Y el convenio lo primero que le dice es que le deja sentado que Él es el Dios de ellos. No los dioses de los egipcios, sino el Dios de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, le dice Dios a ellos. Yo soy. Tiene un nombre especialmente por el cual a él se le llama. Ani Elohim dice, yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no eres esclavo de los egipcios. Ahora me vas a servir a mí. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros, Dios nos da vida a través de Jesucristo. Por eso puse este título aquí. Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso lo escribí yo, Está torcido, pero lo escribí yo. Por eso puse eso ahí. Jesucristo murió por nuestros pecados. Usted y yo estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 3:23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos libertó a nosotros del pecado, nos dio vida, ¿ok? Nos dio vida y ahora nosotros, como decíamos el domingo, nosotros tenemos que escoger cómo vamos a vivir y a quién vamos a servir. Porque si Dios nos ha libertado del pecado y nos ha dado vida, ahora nosotros tenemos un Señor. Tenemos un Señor. Tenemos alguien a quien rendir cuentas o rendir nuestra vida. Y tenemos alguien que nos ha dado lineamiento, nos ha dado estatutos para que caminemos. Porque, por ejemplo, lo que hablamos aquí, lo que está escrito aquí. A Jesucristo le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es? Y Jesucristo lo que dijo fue, el más grande mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer, dijo él, y más grande mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora me vas a amar a mí. Pero quiero que me ames con todo tu corazón. No con una partecita, sino con todo. ¿Cómo se ama a Dios con todo el corazón? Pues fíjese, cuando usted honra a su padre y a su madre, aunque es el quinto mandamiento, cuando usted honra a su padre y a su madre, usted está demostrando que usted ama a Dios. Porque una persona que no honra a su padre y a su madre, tampoco va a honrar a Dios. Es un mandamiento que Dios lo dejó. Cuando usted no le quita la vida a otra persona, usted no le quita la vida porque Dios ha estipulado y ha dicho que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú honras cuando tú amas a tu prójimo, Jesús dice, y el segundo mandamiento es igual a este. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Aquí hay una lección bien interesante. Yo siempre he enseñado esto de que para yo amar a mi prójimo, me tengo que amar a mí mismo. ¿Ok? Para que usted ame a su esposo, para que usted ame a su esposa, primero se tiene usted que amar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo? ¿Cómo? Es un mandamiento que Dios dio. Usted y yo tenemos que valorarnos, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos. En la medida que usted lo hace, usted va a saber cómo amar a su prójimo. Usted no puede amar a su prójimo si usted primero no se ama. No de todo y se quede usted con hambre. No suelte todo y luego usted padezca en necesidad porque no tiene, porque lo dio todo. No, eso no dice. Hay una medida que usted puede dar. ¿Okay? No lo dé todo y usted se quede sin nada. Usted dice la palabra del Señor, usted tiene que amar a su prójimo como usted mismo. Usted tiene que amar, querer, respetar, valorar
¿Sabe que hoy día hay mucha gente que está buscando que le digan cosas bonitas porque no ha entendido que es valiosa la persona? Hermano, usted vale. Yo valgo, usted vale. Todos valemos. Y muchas veces no hay necesidad que alguien venga y nos diga qué bonita estás, qué guapo estás o qué bien te ves. Gracias, porque yo ya sé que me veo bien, ¿verdad? El autoestima es uno de los problemas que ha atacado a la sociedad hoy en día. El autoestima, ¿sabe por qué muchos niños hoy en día le hacen bullying en la escuela o los tratan mal o incluso en la calle a las personas los tratan mal? Porque no se aman, no se quieren. Cuando usted se quiere, se ama, usted se da su lugar. Y no porque usted sea orgulloso, no, sino porque usted se ama. Usted, si usted es un hijo de Dios, usted tiene el valor de la sangre de Cristo con usted, en usted. Entonces, Jesús dice, primero amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, en esencia con todo tu ser. Tienes que amar a Dios. Después, tienes que amar a ti. Aunque no lo dicen esas palabras, pero parafraseado está. Después ama a tu prójimo como te amas a ti. Exactamente. En una ocasión yo escuché una historia de un judío que llegó a la sinagoga en el día viernes para empezar a guardar el sábado. Pero hay una ley que a la sinagoga tú no puedes llevar dinero. No puedes tener dinero mientras estás en el Shabbat, en el sábado, el día del Señor. Que el día del Señor también es un mandamiento que está aquí. Entonces, dice la historia que el judío dijo, ¿cómo le hago? No puedo entrar con este dinero. Ya sé. Fue entonces a donde está el lugar de los libros y tomó un Humash, se llama, que es un libro de Torah, de la Biblia, y tomó el dinero, tenía $1000, entonces los puso acá donde dice no robarás, no robarás. Y entonces se fue a hacer el servicio y estaba todo pensativo, qué va a pasar con mi dinero, pero yo lo puse donde dice no robarás, no robarás. Bueno, está bien. Era $1000. Entonces cuando se terminó el Shabbat, entonces él salió y lo primero que fue es ir a colocar su dinero. Y dice que no lo encontró, dice, lo vio el dinero, estaba ahí, pero nada más había 500. Ya eran 1000. Y dijo, pero no los encontró donde los dejó. Lo encontró en una página más adelante donde dice, amarás a tu prójimo como te amo a ti mismo. 500 para él, 500 para él, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, bien aplicado, ¿no? Dice la palabra del Señor. Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, el apóstol Pablo, en la carta de 2 de Corintios, en su capítulo 4 y su verso 5, nos explica algo que tiene mucha relevancia con nosotros. 2 de Corintios 4. ¿Qué dije? ¿Verso 5? Sí. El apóstol Pablo hablando dice lo siguiente. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, dice, por amor de Jesús. Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo que ahora él es un servidor por amor de Jesús. O sea, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo ya no vivo, dijo él, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, dijo él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces él dice, yo ya fui libertado de las tinieblas, ahora estoy en la luz. Y ahora dice, yo les sirvo a Cristo y les sirvo a ustedes, dice, por amor. Entonces, la persona que nace de nuevo, la persona que viene a ser una nueva criatura, no se puede quedar sin hacer nada.
es que tiene que demostrar que esa persona es una persona nacida de nuevo. ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra con su manera de vivir. Lo demuestra con cómo trata a su semejante. Lo demuestra con cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la sociedad, cómo es un buen ciudadano en el país donde quiera que se encuentre. La persona, hay cambios que la persona experimenta y que tiene que hacer. Si usted conoce una persona que se ha convertido y sigue con su vieja vida, esa persona, lo más seguro es que la persona no se ha convertido. Porque cuando la persona se convierte hay un cambio. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. No puedes ser la misma persona. No puedes seguir siendo el mismo viejo hombre. Quítese de vosotros, dijo el apóstol Pablo, ese viejo hombre, el cual está enganchado, dice, en los placeres de este mundo. Quítese y sea una nueva criatura. Y aquí el apóstol Pablo dice, hoy en día, dice él, yo sirvo a ustedes y sirvo a Jesús por amor. Por amor. Entonces, el pacto de vasallo, el pacto de soberano a vasallo de Dios con su pueblo, hoy en día también aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día no nos pertenecemos a nosotros. Hoy en día Dios es nuestra prioridad, debe ser nuestra prioridad. Hay gente que tiene por prioridades otras cosas. Gente que tiene por prioridad el trabajo, gente que tiene por prioridad, no sé, su superación personal, lo que quiera hacer. Incluso, muchas veces, el querer tener, el querer arropar, el querer, como dijo Jesús, granjear el mundo. Eso nos enseña que la persona no tiene a Dios como primer lugar. Hay muchas cosas que tienen el primer lugar antes que Dios, y eso no es lo que Dios nos enseña a nosotros. Dios nos enseña que cuando Él nos toma, nos limpia, nos prepara, nos da vida, nueva vida. Ahora debemos de servir a Dios. Debemos. Fíjese, en esta vida y en este mundo que Dios creó, solamente hay dos señores. Solo hay dos. Está el Dios del bien y el Dios del mal. Solamente. Hay gente que piensa que como hay dos, ¿ok? Hay gente que piensa que se puede ir aquí en medio y un rato está aquí, un rato está aquí, un rato está aquí, un rato está aquí. No, no es así. No es así. Es que tú amas a Dios o no amas a Dios. Y si no amas a Dios, alguien más está tomando ese lugar. El apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre la luz. Entonces, cuando una persona viene a Dios, como es el pueblo de Israel en este caso, que está haciendo, va a ser pueblo de Dios, Dios le va a dar sus ordenanzas. Dios le va a dar sus lineamientos. Romanos 6:16, por favor. Y Romanos 6:16 vamos a leer lo que significa es estar esclavo de alguien o servirle a alguien. Romanos 6:16. Y vamos a ir cerrando con Juan 3, 10 y Juan 8:34. Romanos 6:16, ¿ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo. Dice aquí esta palabra del Señor. Bueno, en el 15 dice, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis? Dice que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o desea de la obediencia para justicia. Claramente el apóstol Pablo está señalando aquí dos caminos: la muerte con el pecado o la obediencia para la justicia. No se pueden ejercer ambas. No se pueden hacer ambas cosas. Si usted es una persona que busca la obediencia de Dios para la justicia, usted no va a estar en pecado ni va a ir a la muerte, porque usted ha sido libertado. La palabra del Señor dice: ¿acaso ustedes no saben que si obedecen a alguien, dice, son esclavos de aquel? Oiga, esa palabra esclavo es una palabra muy, muy fuerte realmente. Gracias a Dios que se abolió la esclavitud y ya no, bueno, yo no sé si en algunos países todavía se practica la esclavitud, no sé, pero gracias a Dios que hoy en día la esclavitud es diferente, más, creo que más psicológica, más mental. Pero cuando una persona es esclava o era esclava, esa persona no tenía voluntad, no tenía dignidad, no podía hacer nada que su señor o que su amo que no aprobase. No podía, literal no podía. Incluso si una mujer daba a luz su hijo, ese hijo venía a ser dueño de aquel señor. Y ese hombre ese dueño podía hacer lo que fuese con esa criatura, venderla, regalarla, darle en adopción. Lo más seguro que hacían es que la vendían. Entonces, cuando una persona es esclava, no tiene voluntad propia. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que si obedecemos al pecado, dice, vamos a ser esclavos de aquello. Vamos a leer, por favor, Juan 3, 8 al 16, que también está en la misma línea. Amén. No, miento. 3:16 nada más. Juan, 3:16. sí, Porque de 3:16. esta manera. Listo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué obtenemos entonces nosotros de creer en Jesús, en Dios que envió a su Hijo? Vida eterna. Y la vida eterna es el contraste, es completamente lo opuesto a la muerte. La muerte, ya tenemos vida en Jesús porque Él nos la dio a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora dice el 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo. No, sino que dice para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, la humanidad, las personas, usted y yo, todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que nos escuchan, pueden ser salvos a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no vino a condenar al mundo, vino a que el mundo tenga vida. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. ¿Ve usted cómo no hay tres caminos? Solamente hay dos. O eres malo o eres bueno. O amas la luz o aborreces la luz. O tienes vida o estás muerto. Entonces sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, vive en oscuridad y no quiere salir de allí. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, dice, que sus obras son hechas en Dios. Y volteamos la página a Juan 8:34 y el Señor Jesús hablando dice también, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjese, cuando Dios ha libertado al pueblo de Israel y lo ha traído a su luz admirable, así como nos ha traído a nosotros, Dios les va a dejar por claro que para empezar, Él es Dios y Él va a ser su Señor. Y ellos van a tener que
estar y vivir bajo los lineamientos que Él les entregue. Y por eso es que le va a entregar los 10 mandamientos al pueblo. Se los va a entregar. Porque son para que el pueblo se cuide, para que el pueblo viva en paz, para que el pueblo enseñe que teme a Dios. Y nosotros hoy en día, esos mandamientos que están aquí, no están abolidos. Porque usted hoy en día no toma y va y le quita algo a alguien. No, al contrario, en vez de quitarlo, usted tiene que darle. Tiene que darle. Hoy en día, en vez de que la persona diga, oh, mi vecino, qué casota grande se compró y ay, como quisiera. Y en vez de eso, no, usted va y se alegra con él. Se regocija porque lo tiene. Si usted ve a su vecino que se compró un buen carro y usted lo ve y usted no se enoja, usted se alegra. Porque esa persona, porque le ha ido bien. Usted no sabe esa persona cuántos días ha trabajado para obtener eso. Usted no sabe la deuda que está cargando encima. Usted se debe de alegrar. Estos mandamientos no están abolidos para nosotros. Hay gente que los toma y dice, esos están abolidos. No, porque hoy en día, ¿acaso usted no honra a su padre y a su madre? Con más razón hoy en día lo honra. Madre, porque hoy en día yo tengo la luz de Cristo. Y si antes yo no te cuidaba, yo no te protegía, yo no te honraba, no me hacía cargo de ti, hoy en día tengo la luz, hoy en día me hago más cargo de ti. Estos mandamientos, hay gente que dice, no, esos se cumplieron, Jesús lo cumplió en la cruz. Jesús tiene una carga aún más grande todavía, de verdad. Porque Jesús dijo, antes decía, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, olvídate, ya adulteró con ella. O sea, más grande aún el mandamiento para nosotros. Los mandamientos, hermanos, están para nosotros, para el pueblo de Dios. Si usted y yo queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que estudiar la Escritura. Por eso estamos aquí. Porque queremos estudiar, queremos aprender, queremos saber, Dios, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Cómo yo voy a caminar en este mundo? ¿Usted quiere ser una mejor persona todos los días? ¿Usted quiere ser un mejor ciudadano? ¿Usted quiere ser un mejor esposo todos los días? ¿Quiere ser una mejor esposa todos los días? ¿Una mejor madre todos los días? ¿Una mejor hija? ¿Un mejor hijo todos los días? Y qué bendito sea Dios que nos da los lineamientos a través de su palabra. Usted sabe la paz que usted tiene en su hogar ahora que usted le sirve al Señor. Juan 14, 27 dice Jesús en Juan 14, 27. Yo les dejo mi paz, dijo él. Y no es una paz, dice, como el mundo la da. Porque la paz que hay en el mundo, ¿qué clase de paz es esa? Yo hablaba con una persona hoy y le decía, yo no sé, porque él me decía, gracias a Dios yo ya tengo, me decía, un mes, dice que yo ya no bebo. Y le digo, muy bien por ti, me alegro por ti, qué bueno. Pero que no sea un mes, le digo, que sea, ya, olvídate de ese alcohol. Le digo, ¿qué es el beneficio que tú tienes de ahí? Le digo yo. ¿Qué es el beneficio? Y me dice, pues pensándolo bien, ahora que ya estoy limpio, dice, ya estoy, pues nada. Pues es verdad, le digo, no tiene ningún beneficio. Mientras estás con tus cubas o con tus alcohol, le digo, pues estás contento, estás en el mood, en el ambiente. Pero eso no es tú, le dije. ¿Y tu familia qué? ¿Tu esposa y tus hijos? Sí, dice, yo llegué a mi casa un día, dijo, y mi hijo me dijo una palabra, dijo que me marcó, dijo, mi hijo apenas tiene 8 años, dice, me dijo unas palabras que se sentían solo, que yo no estaba ahí, que aunque estaba ahí, yo estaba olvidado, dice, porque yo andaba en mi mundo. Es verdad, le digo, esa es la paz que da el mundo. Mientras que Jesús dice, la paz que yo doy, dice, es una paz que va a durar, es en plenitud. Una paz que lo vas a tener todos los días de tu vida, 24/7. Cuando te duermas vas a dormir en paz. Cuando te levantes te vas a levantar en paz. ¿Qué dijo el salmista en Salmos 4:8? Yo me voy a acostar en paz, dice, me voy a dormir. Él dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, dice, me haces vivir confiado. Amén. Yo me acosté, dice, y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, dice. Qué bueno cuando nuestro sustento viene de Dios, Amén. no de los deleites del mundo, no del dinero que tenemos, si es que tenemos. Qué bueno que nuestro deleite no viene de lo que hemos alcanzado. Mirad, dijo Jesús, que la vida del hombre no depende de los bienes materiales que posee, no, sino de lo que viene de Dios.
Por eso dijo el salmista, ¿de dónde va a venir mi socorro? En Salmo 121. Mi socorro, dice, va a venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, Amén. que su socorro, que su fe, que su confianza, que todo su ser esté reposando en Dios. Porque Dios es la única fuente de paz y salvación para nosotros. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, por favor, para terminar. Vamos a orar. Gracias, mi güey. Bien, en la lista de oración tenemos a la familia de James, nuestra hermana Ana, nuestra hermana Marlene, nuestra hermana Rosita y Samuel. Tenemos los matrimonios, las familias. Oremos por el país de Israel, por la situación que está pasando en el Medio Oriente, los presidentes, los enfermos, los ancianos, aquellas personas que necesitan oración. Amén. Oremos también por el matrimonio de Ricardo y Melda, que nos han acompañado en esta noche. Dios tiene un plan para ustedes, donde quiera que ustedes caminen. Dios tiene un plan. Dios a nadie ha dejado desamparado. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos y decimos, ¿dónde está Dios? Pero sabe, Dios está en cualquier lugar. Y Dios tiene un plan para ustedes y esperamos que la palabra de Dios haga algún efecto en su vida. No porque la predicamos nosotros, sino porque es la palabra de Dios que viene del cielo. Amén. Recordemos de orar también, hermanos, por la obra, por el proyecto que estamos llevando a cabo. Hoy avanzamos un poco más y ahí vamos a ir poco a poco, si el Señor permite. Pronto estaremos ahí. Amén. Bien, oremos también por hermano Sergio, acordémonos que está allá trabajando. Emanuel también, ¿verdad? Y los hermanos también que han pedido oración. Hermano Carlos, por favor, dirige la oración. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra Gracias, recibida, Padre, Señor. bendito. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Primeramente, Cuídanos, por protégenos siempre, Señor. Cuida de nuestras vidas, Padre, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Padre. También te pido que cuiden nuestros hijos en la escuela, Padre, y donde quiera que vayan, Señor, nuestros nietos, nuestras nueras, nuestras esposas, Padre, te damos gracias por la visita, Señor. Cuídalos, protégelos, bendícelos, Padre, por todas esas personas que están conectadas, Señor. Dale una bendición, Señor, si es tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra en un lugar privilegiado, Padre. Bendice este hogar, Señor, para que siempre tengamos un lugar donde buscar de ti, Padre. Bendice esa obra que está llevándose a cabo, Señor, para que siempre progrese, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todas esas peticiones que se hicieron, Padre. Todos esos matrimonios, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, bendícelos, Padre. Cuida a los enfermos, Señor, sana donde haya que sanar, Señor. Pon tu mano sanadora y milagrosa, Padre. Gracias, Señor, por todos los milagros que tú has hecho en la vida de los demás, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, Señor. Mira a los hermanos que están fuera, Señor, que no pudieron asistir hoy, Señor. Cuídalos, protégelos siempre. Bendícelos para que siempre haya pan en su mesa, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las sanaciones que tú has hecho, Padre. Yo sé que tú estás ahí en medio de la tormenta, Señor, tratando de disipar y calmarla, Señor. Gracias te damos, Señor. Partimos de este lugar, pero hemos quedado contigo, Padre. Cuídanos, protégenos siempre de nuestro trabajo y donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, Padre. Amén. Linda, hey, Linda, you here? Come on.